Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. El 15 de mayo la Reserva Federal, que es la máxima autoridad económica en el mundo, va a sufrir su mayor cambio en más de 40 años. La mayoría de las personas no se van a dar cuenta hasta que lo empiecen a sentir sobre el valor de sus ahorros o de sus inversiones. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que tenemos además un nuevo presidente de esta Reserva Federal que tiene un nuevo plan para intentar acabar con la enorme crisis de deuda global que hemos ido acumulando durante estos años y que amenaza al sistema económico. Esta tarea tan grande no va a poder resolverse sin generar volatilidad y algo de dolor a corto plazo, pero a su vez va a generar enormes oportunidades de inversión y posibles subidas en bolsa muy importantes. En este vídeo te voy a explicar cómo te puedes preparar para lo que viene en los próximos meses y años y cómo puedes aprovechar esas oportunidades que van a aparecer a futuro. Con lo cual presta atención a la guía que hemos preparado. Este 15 de mayo, el presidente de Estados Unidos va a nombrar a Kevin Warsh como nuevo presidente de esta Reserva Federal con este nuevo plan para la enorme crisis de deuda que, como vemos aquí, la crisis que había en Estados Unidos y en el resto del mundo era manejable, pero de repente se ha ido a las nubes la deuda que estamos acumulando y esto claramente no es sostenible. En Estados Unidos están pagando más de $1 trillón al año solamente en intereses. Ya están pagando más intereses por la deuda que tienen del gasto anual en defensa que hace Estados Unidos o del gasto anual en educación. De hecho, se está emitiendo nueva deuda para pagar los intereses de la deuda antigua. Hemos alcanzado ese nivel durante los últimos años. Sin embargo, no se puede solucionar un problema tan grande sin generar algo de dolor. Pero esto generará, como decíamos antes, grandes oportunidades para los inversores inteligentes que sepan aprovechar este nuevo escenario. Este nuevo plan generará estas turbulencias, sin embargo, va a haber nuevos ganadores, en concreto nuevos sectores y nuevas acciones, ahora vamos a hablar de algunos de ellos en concreto, oportunidades en divisas, en materias primas, en el valor del dólar y también va a generar nuevos riesgos que tenemos que tener en cuenta y para los cuales mucha gente no está preparada. Este señor de aquí va a ser la persona que tenga más poder económico en todo el mundo durante los próximos 4 años. Kevin Warsh, de hecho, puede influir, y es la persona con mayor poder, para influir en el valor del dólar, en el valor de la inflación y en el rumbo de la economía y por consecuencia en el rumbo de las acciones y de la bolsa. Este nuevo plan, del cual os voy a detallar ahora en qué consiste, mucha gente lo asemeja al plan revolucionario que hizo Paul Volcker en los años 80 y 70 para acabar con un enorme problema de inflación que había en aquella época. De hecho, aquí vemos un artículo del New York Times que hablaba del gran crash del año 79 por las medidas que aplicó este nuevo presidente de la Reserva Federal. En aquella época era una crisis de inflación. Ahora es una crisis diferente que requiere políticas diferentes porque es una crisis de deuda. En este vídeo os voy a mostrar por qué este nuevo plan cambia todo el panorama económico, cómo adaptar tus ahorros e inversiones a este nuevo escenario, el nuevo sector que ha recomendado y donde va a apostar todo el nuevo presidente de la Reserva Federal para que tenga éxito su plan y que además muchas de estas acciones cotizan en bolsa, y ejemplos de acciones de este nuevo sector que va a ser clave para la economía global. Permíteme que os explique en qué va a consistir este nuevo plan. Tenemos por un lado a la Reserva Federal, también conocida como la Fed, y por otro lado a los gobiernos. Mucha gente piensa o se nombra de forma incorrecta a la Fed pensando que es una entidad federal, controlada por el gobierno, pero esto sobre el papel es falso porque teóricamente es independiente. Sin embargo, el gobierno tiene la capacidad de nombrar un nuevo presidente de la Reserva Federal cada 4 o 8 años. El presidente actual de los Estados Unidos, ya sabéis que ha presionado mucho para que se bajaran los tipos de interés, para tratar de influir en las políticas económicas de la Fed. Sin embargo, Jerome Powell sabía que estaba ahí tranquilo y por eso no estaba colaborando con él. Ahora todo va a cambiar porque va a poner una persona al cargo de la Reserva Federal que sí que está de acuerdo con sus políticas. La Reserva Federal también es mal llamada reserva porque ya no tiene reservas monetarias de ningún tipo. Esto acabó en los años 70 cuando tenían el oro
equivalente al dinero que había en circulación, pero desde entonces se canceló y la Reserva Federal tiene la capacidad de emitir dinero nuevo de la nada, con lo cual ya no es reserva de nada. Ni tampoco es un banco, porque teóricamente el nombre oficial es el Banco de la Reserva Federal, porque un ciudadano de a pie pues tampoco pudiera depositar dinero. Esto es muy importante comprenderlo. Y del lado de los gobiernos, especialmente en Estados Unidos, pero en Europa el problema es similar y se van a adaptar las mismas políticas porque siempre Europa, Japón o Asia va al son de lo que haga la Reserva Federal. En Estados Unidos hay 39 trillones de dólares de deuda. Es una cantidad tan grande y difícil de comprender que equivaldría a más de 120.000 dólares de deuda por cada ciudadano americano. Una familia de 4 personas debería el equivalente en deuda federal más de 500.000 dólares, para que veamos el nivel que hemos alcanzado. Estados Unidos está pagando ese trillón de dólares al año en gastos solamente de intereses, con lo cual esto pues no es sostenible. Aquí vemos la noticia de que ese pago de intereses se ha ido a niveles totalmente fuera de control. Ahora bien, para entender por qué se avecina este cambio en la Reserva Federal y este nuevo plan, hay que entender que las políticas monetarias no las firma solo el presidente, sino que hay 12 miembros que votan cada mes y medio esas nuevas políticas monetarias que tienen un enorme valor si somos inversores, sobre el valor de estos ahorros, sobre prácticamente cualquier persona. De la forma en la que funciona la Reserva Federal es la siguiente. Hay 7 miembros que los nombra el presidente de Estados Unidos y bueno, son confirmados por el Senado, pero aquí sí que podemos ver que aunque luego teóricamente tienen el mandato de comportarse de forma independiente, ¿a quién vas a elegir? Pues a alguien que teóricamente te haya dicho que va a favorecer las políticas que tú quieres como presidente de los Estados Unidos. Y esto ya les da la mayoría de voto, porque si hay 12 y tú nombras a 7, tienes ya la mayoría. Pero es que los otros 4 se nombran de reservas federales que hay regionales, se eligen a 4, pero los eligen los 7 de arriba. Con lo cual vemos que, dado que ahora el nuevo gobierno de Estados Unidos quiere influir mucho en estas políticas monetarias, pues es el mayor cambio económico probablemente desde la era de Paul Volcker en 40 años. Y eso tuvo serias implicaciones que debéis conocer y prestar atención a lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos como el techo de deuda, cada vez que se ha ido emitiendo más y más deuda, en apenas 6 años se ha doblado, se ha multiplicado por 2 la deuda de Estados Unidos. Ha pasado de 20 trillones a 40 trillones. Algo inaudito, porque el valor de la economía ni de lejos se ha doblado, ni la gente está ganando el doble de dinero. Y no, sin embargo, no es la primera vez que hemos vivido esta situación. Por eso quieren volver a aplicar lo mismo que funcionó en el pasado y nosotros como inversores o ahorradores nos podemos aprovechar de esto porque nos están telegrafiando lo que van a hacer. Y esto fue justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, con todo el gasto militar, había una deuda enorme en Estados Unidos y no se sabía qué hacer con ello. Estaba en una situación muy parecida a la actual. Con un ratio de deuda, porque la deuda siempre la forma de verla es con respecto al Producto Interior Bruto, respecto a lo que ingresa el gobierno, es como una familia decir, oye, pues yo ingreso 10.000, 5.000, 3.000 al mes, me puedo gastar X. En los gobiernos pasa lo mismo. Aquí vemos, al final de la Segunda Guerra Mundial, como el ratio de endeudamiento era prácticamente del 100% del PIB americano, el Producto Interior Bruto, de todo lo que ingresa el gobierno. Ese es un nivel ya que se considera peligroso. Confortable sería por debajo del 60%. Entonces vemos aquí que se alcanzó ese pico con todo ese gasto y de repente se hizo un plan muy interesante y lo llevó ese endeudamiento a niveles muy interesantes y muy confortables, diríamos de tan solo el 30%. Sin embargo, ahora vemos que con las medidas irresponsables que hemos tomado estos años, pues esto se había ido de nuevo a niveles del 100%. Y en Europa la situación no es muy diferente. O sea, lo mismo que hablamos aquí aplica si estamos en Europa. Grecia está a niveles del 140% de endeudamiento. Italia, una de las principales economías mundiales, 137%. España está en el 110 o 100. Francia también, 116. Son niveles muy, muy altos para algunas de las principales economías del mundo. Y este nuevo plan se basa en lo que se llama la represión financiera. Esto fue, como veis aquí, una serie de medidas para reducir la deuda del PIB del 100% al 20%, y es lo mismo que se va a hacer ahora. Esto básicamente consiste en lo siguiente, en tener tipos de interés nominales bajos. Ahora estamos en Europa, el Euribor está al 3 y en Estados Unidos están al 4. Esto teóricamente va a bajar significativamente.
Se establecen públicos cautivos, donde se motiva a entidades financieras, bancos, a comprar deuda del Estado, para que el Estado, al haber más demanda de su deuda, pues pague menos por los intereses. Todo ese dinero que el Estado se ahorra en intereses, pues puede decir, oye, bajo los impuestos y así estimulo la economía, o hago más inversión pública y de nuevo estimulo la economía para generar ese crecimiento y salir poco a poco de este pozo en el que me he metido de deuda. En este artículo del Bundesbank, que es como el Banco Central de Alemania, ya se habla de si esta represión financiera es una forma fácil de salir de esta crisis de deuda que tenemos ahora mismo y que nos ha llevado a la situación anterior que estábamos viendo. Entonces, los aspectos clave de la anterior vez que se hizo este plan fue que durante el año 49 se generó un mercado bajista cuando se estableció esta política. Por eso lo que hablábamos al principio del vídeo, tenéis que estar preparados para posibles, no se sabe, pero posibles turbulencias, volatilidad, pero eso va a generar muchísimas oportunidades de inversión. Y además se produjo una importante devaluación en todas las divisas que no eran el dólar. Curiosamente, la gente piensa que el dólar va a perder valor y lo que va a suceder con estos escenarios es que como el euro, la libra y otras divisas son más débiles, se van a devaluar respecto al dólar y mucha gente debería ir a refugiarse al dólar porque tú no vas a querer tener tu dinero ahorrado en yuanes chinos porque no confías en ese sistema. El yen japonés tiene más deuda todavía en el sistema, entonces el dólar se va a convertir en la divisa refugio y con lo cual los inversores teóricamente en esa situación van a ganar tanto con la bolsa, que se revalorizaría en este escenario de represión financiera, como con el valor del dólar. Esto probablemente hará ricos a los gobiernos y reducirá su endeudamiento a costa de hacer pobres a los ahorradores que no se adapten a este nuevo entorno. El escenario que tenemos ahora es, imaginaros un posible escenario de $100 de PIB que ingresa al gobierno y una deuda de $100, todo este ratio que hemos visto antes del 100%. Y tenemos una inflación al 2,5%, con tipos de interés al 4% y un ratio de deuda malo. ¿Qué puede pasar en los próximos 10 o 15 años? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que la economía crezca hasta $200, que se doble. Que el ratio de deuda, aunque la deuda crezca hasta 120, porque algo va a crecer, porque hay déficit todos los años, pero el ratio mejoraría al 60, ya estamos en niveles muy confortables. La inflación va a ser un poco más alta, y ahora vamos a hablar de esto porque es muy importante y nos afecta a todos, y los tipos de interés bajarían del 4 al 1% para generar esa represión financiera, para que la gente no ahorre, que mueva su dinero, que invierta en la economía, que empiece negocios, pero que no lo tenga en el banco, porque si el banco te paga el 1% y la inflación es del 3%, todos los años la gente estaría perdiendo el 2%. Y el dólar, para este plan, tiene que seguir siendo divisa de reserva mundial. Aquí lo podemos ver con un gráfico muy fácil, la situación del antes y del después de esta deuda pública, porque la deuda no crece al ritmo que crece la economía si estimulamos la economía, y sin embargo el PIB crecería casi un 80%, con estas inputs que hemos puesto antes, de inflación, crecimiento durante 10 años, y el ratio de endeudamiento mejoraría mucho, del 125 que estamos ahora al 70, ¿vale? Y aquí viene la clave, donde empieza lo interesante. El nuevo presidente de la Reserva Federal ha dicho que se va a abandonar este plan de tener un objetivo del 2% de la inflación, como diciendo que ahora tiene que ser un rango flexible, adaptado a la situación particular. Entonces ahora van a decir, bueno, pues hay un conflicto con Irán, hay otras cosas que está distrayendo un poco de lo importante de esta situación y vamos a poner la inflación un poquito más alta. Y esto se llama inflar la deuda. Si tú tienes más inflación, el gobierno ingresa más dinero, con lo cual crece el PIB, aunque sea vía inflación, y de esa forma tu ratio de endeudamiento baja y tienes más dinero para devolver esa deuda, porque recordemos que la deuda no crece con la inflación y aquí es donde está el truco de todo esto y eso lo tenemos que conocer como siendo inversores. Entonces las consecuencias claves es que el ahorrador pierde totalmente su poder adquisitivo. Si se sienta en el banco, el tipo de interés que le va a dar por sus ahorros en un depósito, en un plazo fijo, en renta fija a corto plazo, va a ser menor que la inflación. Esto es lo que se llama un entorno de tipos reales negativos, que suena así muy técnico, pero simplemente es eso, que tú pierdes dinero todos los años de forma asegurada. Y van a forzar a los ahorradores a comprar bonos, porque lo necesita el gobierno. Para que alguien crea en estos bonos y que el gobierno pague menos de intereses, pues necesita que haya más demanda de deuda y de bonos del gobierno. Entonces, si en el banco te van a ofrecer un 1%, los bonos a lo mejor van a ofrecer un 2%.
y la gente le va a motivar a comprar estos bonos a largo plazo, aunque sigan perdiendo porque la inflación será del 3 o del 4%. Sin embargo, en estos escenarios históricamente siempre lo que más sube van a ser las acciones, el sector inmobiliario, lo que se llaman los activos reales, porque estos sí que suben de valor con la inflación generalmente. Ahora vamos a ver cómo adaptarnos y qué tipos de inversiones en concreto lo harían mejor. Y el valor del dólar subiría a costa del euro probablemente y de otras divisas, porque la gente correría a refugiarse en estas divisas de reserva comparado con otras regiones. Incluso en este escenario la bolsa sube porque tan solo los dividendos ya dan más rentabilidad que los bonos a largo plazo. Esto es de la anterior represión financiera que tuvimos en 2019. Vemos aquí como, por ejemplo, la deuda de Italia daba un bono a 10 años el 1,40 de rentabilidad anual. Sin embargo, la bolsa italiana solo por dividendos te daba un 3,27 anual. Y además esta rentabilidad iba subiendo año tras año, más lo que se revalorizan las acciones simplemente por el efecto de la inflación o el crecimiento de la economía que quieren generar con este nuevo plan. Entonces, la respuesta está muy clara. Este artículo del Wall Street Journal, que es muy interesante y va muy al detalle, hizo un artículo acerca de qué activos, qué inversiones lo hacen mejor en este nuevo tipo de política, este nuevo plan que tiene la Reserva Federal para la economía global los próximos años. Lo que mejor lo hace, vemos aquí que son las compañías pequeñas americanas, las US Small Caps, porque al ser negocios más ligados a la economía real, las pequeñas empresas más que las grandes multinacionales, si se estimula la economía, deberían hacerlo mejor. Y vemos aquí que es la barrita azul y roja en los dos ciclos, cómo mejor lo han hecho. Las acciones internacionales tienden a hacerlo bien, pero no tanto porque vaya bien el mundo a nivel internacional, sino porque se devalúa el euro, el yen y otras divisas o la libra, y eso hace que el valor de esas inversiones respecto al dólar suba, porque esto está medido respecto al dólar. Las acciones americanas de crecimiento, como las 7 magníficas, las acciones de inteligencia artificial, muchas de estas cosas lo hacen bien. ¿Qué es lo que peor lo hace? Vemos aquí la renta fija, esa deuda que no mejora con la inflación, o incluso los mercados emergentes, que históricamente lo hacen mal cuando el dólar se pone fuerte, es muy malo para los mercados emergentes. Entonces aquí ya podemos ver con este estudio del Wall Street Journal cómo empezar a posicionarnos. El nuevo plan de la Reserva Federal se basa en un sector clave, que es la inteligencia artificial, ¿vale? En un artículo del Wall Street Journal, en una entrevista que le hicieron a este nuevo presidente de la Reserva Federal, vino a decir que hay un paralelismo con los años 90, que fue la revolución de Internet, que supuso una mejora para la economía, un impulso económico enorme y una mejora de productividad. Eso mejoró o generó 10 años de una prosperidad económica increíble. Y aquí dice el Wall Street Journal, según este plan, esta eficiencia empresarial permitirá que los precios bajen de forma natural, lo que se llama la desinflación tecnológica. Gracias a la inteligencia artificial nos volvemos más eficientes, entonces eso compensa la inflación que quieren generar ellos, bajando los tipos de interés. Teóricamente, la inflación sube, y lo que quieren hacer ellos es decir, me apoyo en la inteligencia artificial para compensar esa inflación que voy a generar para este nuevo plan y que no se desmadre, que no se me vaya de las manos, voy a potenciar la inteligencia artificial. Lo cual dice aquí el artículo, dándole, fijemos la última línea, margen a la Reserva Federal para reducir los tipos de interés y aliviar la inflación. Siempre que los tipos de interés están altos como ahora y bajan, esto es tremendamente alcista para las acciones. Sin descontar que a corto plazo, hasta que el mercado lo entienda y demás, puede que haya volatilidad. Pero a largo plazo, los próximos 5 o 10 años, podría ser muy alcista. Y también tipos de interés generalmente bajos, pues son buenos en general para las acciones, no solo cuando están bajando. Entonces, las implicaciones de esto es que las acciones de inteligencia artificial van a tener un fuerte apoyo por parte del gobierno, que pasan a ser un sector clave. Es difícil que se hagan políticas o regulaciones en contra de todo esto. Y las políticas de los gobiernos para apoyar este sector van a ser incluso mayores de lo que son hoy en día. Y enseguida vamos a ver ejemplos que os van a resultar muy interesantes. Obviamente, para invertir en inteligencia artificial, aparte de los otros sectores que hemos visto ahora, están lo que se llaman los hiperescalers, que todo el mundo conocemos. Estas empresas van a proporcionar los servicios principales a las compañías, como siendo Amazon, Oracle, Google. También van a estar las empresas de microchips, como Nvidia, AMD, TSM, que es la empresa que los fabrica.
También tenemos empresas de fabricación y construcción de data centers para generar toda esa infraestructura para esa capacidad de computación de la IA, que también están yendo muy bien en bolsa. Ahora vamos a ver un listado de esas acciones que pueden estar interesantes. Va a haber empresas de software como Palantir, que también van a empezar a aplicarse inteligencia artificial para comenzar a beneficiarse, o Tesla, o compañías, por ejemplo, como Alibaba o Meta. En esta lista que nos hemos elaborado, hay diferentes tipos de compañías, diferentes sectores que también se benefician, junto con su valoración a 12 meses vista, ya sabéis que cuanto más baja, mejor, y el crecimiento esperado, ¿vale? Hay veces que puede ser una empresa que esté un poco más cara, pero va a tener más crecimiento, teóricamente lo hace mejor en bolsa. Y en bolsa las acciones deberían ir reflejando ese crecimiento anual. Los proveedores o las empresas de generación de energía son claves porque la inteligencia artificial consume niveles elevadísimos de energía. Y aquí es donde entra en clave la energía nuclear, porque es una de las más baratas y las más fiables para proporcionar constantemente ese servicio. Dos de las principales en Estados Unidos son Constellation Energy y Tal Energy. Ahora de hecho las vamos a ver porque son muy interesantes. Luego están las compañías que conocemos todos, Amazon, Google, Nvidia y demás, que ahora comentaremos algunas de estas. Pero también es muy interesante empresas de CPUs. Antes Nvidia estaba viviendo un boom económico, pero ahora si os habéis fijado, Intel está comenzando a subir en bolsa, porque para la nueva era de inteligencia artificial, de repente hay escasez de CPUs. Y AMD y Intel son los principales fabricantes, es muy difícil añadir nueva capacidad, por eso han comenzado a subir las acciones de forma vertical. La valoración aquí es muy alta, pero porque hay esas expectativas enormes de crecimiento. Tenemos empresas como Western Digital, que son las empresas de discos duros para hacer copias de seguridad de todo ese conocimiento acumulado de inteligencia artificial. Ya estuvimos hablando en el canal de Western Digital cuando estaba en el nivel de $180, 150, hace unos meses, si os acordáis, explicando que también había una escasez enorme, que era muy difícil añadir capacidad, y estas acciones se han ido por encima de $400. Sin embargo, todavía cotizan a 30 veces beneficios, que es un poquito más que la media de la bolsa. Hay otro sector muy interesante que está viviendo un superciclo, que es el de las memorias RAM, que son claves cada vez que alguien hace una consulta en la inteligencia artificial o que preguntáis a ChatGPT algo, hay que procesarlo con una memoria RAM. Y esto es otro sector donde añadir capacidad nueva es muy difícil porque tardan muchísimos años en construir nuevas fábricas, y es por lo que estas compañías están ganando muchísimo dinero y están a tan solo 4 y 6 beneficios. Esto también lo estuvimos aplicando a algún directo, pero básicamente esa es un poco la tesis de inversión y también se esperan crecimientos muy grandes para los próximos años. Y luego están compañías de construcción de infraestructura de data centers, de instalaciones eléctricas, como por ejemplo Comfort Systems, que es una de las empresas clave, o ISC. También, al igual que Power Solutions o SanDisk para el tema de las memorias. Pero aquí tenéis una lista de acciones relacionadas con la inteligencia artificial en diferentes sectores muy interesantes. Se espera que hasta 2030 se va a invertir 5 trillones de dólares en construir esta nueva capacidad de infraestructura. Es una cifra monstruosa, gigantesca. Gran parte de esto, como veis aquí, la línea azul claro, va a ir a equipamiento de IT, que son los procesadores de memorias, de las GPUs de Nvidia, pero otra parte muy importante va a ir en esta parte azul a infraestructura de data centers, que es la construcción del propio edificio físico, las conexiones eléctricas, la refrigeración y todo lo necesario para hacerlo funcionar. La acción más popular de inteligencia artificial es Nvidia. Ya ha habido un evento clave y es que estaba en un rango muy estrecho porque había mucho escepticismo en bolsa y no acababa de subir mientras que otras sí que estaban subiendo. Y el otro día por fin ya rompió máximos históricos y eso históricamente le proporciona un alivio a la gente de que se avecina un nuevo mercado alcista en Nvidia y ha superado la valoración de 5 trillones de dólares en bolsa. Aquí vemos como finalmente ya está empezando a romper nuevos máximos a $200 por acción. Vemos aquí como la inversión que van a hacer en microchips de Nvidia las grandes compañías está desatada y va a crecer muchísimo. Y de hecho las revisiones que ha habido, hace apenas un año, por estas fechas, para 2026 se estimaba un gasto de 350 billones de dólares para Nvidia, de los principales clientes. Esto ha subido ya a 550 y probablemente va a subir a futuro y esas revisiones positivas, pues ya sabéis que suelen ser catalizadores importantes para las acciones. Cada vez que Nvidia presenta resultados, aquí vemos
la sorpresa que ha habido siempre suele presentar resultados, como vemos aquí en verde, mejor de lo que esperan los analistas. Y eso, unido a que está rompiendo nuevos máximos, que se espera este nuevo ciclo, estas nuevas políticas del gobierno americano, porque lo van a apostar todo a la inteligencia artificial, pues debería ser positivo. Por ese motivo se espera que para el año que viene, para este año, Nvidia va a crecer un 65%, como veis aquí, y también un 71%, lo cual va a ser impresionante. Prácticamente en los próximos 3 años se espera que se tripliquen los beneficios de Nvidia. Hay pocas empresas que vayan a crecer tanto como esta compañía. Sin embargo, la valoración ha bajado. Hace 1 o 2 años, en 2023, estaba casi a 60 veces beneficios anuales. Y ahora, después de ese periodo de consolidación que ha habido en los últimos meses, ha bajado a tan solo 25 veces sus beneficios anuales. Ya sabéis que cuanto más bajo la valoración, pues teóricamente mejor. El segundo sector, y que es clave, como decíamos antes, es el tema de la energía nuclear, porque hay que darle constante energía a estos procesadores, a estos data centers, y además en cantidades enormes, y tienen que ser fiables y a un bajo coste. Entonces ahí es donde entra en juego la energía nuclear, especialmente en Estados Unidos. De nuevo, cuando somos inversores en bolsa, es todo oferta y demanda. Cuando hay más demanda por una clase de acciones de la oferta de la gente que está dispuesta a venderlas, las acciones suben. Y eso mismo ocurre en otros sectores de la economía. Cuando hay más demanda, que es la línea marrón oscuro, como aquí, la demanda de uranio y energía nuclear es mayor que la oferta, que está aquí abajo, como veis aquí en este estudio, y esto está hecho por la Asociación Mundial de la Energía Nuclear, que es probablemente la entidad que posee mejores datos. Y esto además vemos aquí cómo se va a acelerar por el consumo de energía nuclear debido a la inteligencia artificial, con lo cual es un sector con unos fundamentales bastante positivos para los próximos 5 o 10 años. Esto ha hecho que el precio del uranio, desde que apareció ChatGPT, la inteligencia artificial, aquí en 2023, pues se ha ido de $50 a casi $86, beneficiando a todas las empresas del sector. Y aquí es donde entramos. Vamos a ver dos empresas muy interesantes. Enseguida vamos a ver una compañía de uranio. De hecho, es la mayor compañía de extracción de la propia materia prima de uranio del mundo. Es una small cap que une el estudio que veíamos antes del Wall Street Journal, con lo cual fusiona las dos cosas que buscábamos, empresas pequeñas y además que estén en sectores con tendencia alcista para los próximos años. Y la valoración además es mucho más baja que cualquier otra empresa de uranio cotizada en bolsa. Y tiene además un alto dividendo. Pero comencemos primero por una de las compañías de más calidad de producción de energía nuclear. Estas empresas toman el uranio y producen energía nuclear. Esta empresa, es curioso, antes de 2023 llegó a la quiebra porque había toda esta mala publicidad, ya sabéis, con el tema de Fukushima y demás, de que la energía nuclear no era buena, los gobiernos estaban recortando su inversión y de repente todo esto ha cambiado. Ahora se prevé que todos los gobiernos prácticamente van a incrementar o mantener su capacidad. Eso ha hecho que desde que salió a cotizar de nuevo a $46 se ha ido a 360 en apenas 3 años. Y las perspectivas siguen siendo de que va a seguir creciendo a niveles altísimos, Talen Energy. Vemos aquí que los estados en los que está la compañía, en Pensilvania, Indiana y Ohio, son algunos de los que más capacidad de data centers se van a agregar, con lo cual le va a beneficiar a la compañía. Los resultados de este año 2025 han sido muy buenos. Generó unos 500 millones de beneficio ya limpio de inversiones y demás. Sin embargo, para 2026, como vemos aquí en esta imagen, es que va a generar casi 1.100 millones de beneficios. O sea, va a multiplicar por 2 sus beneficios. Antes, en el pasado, la gente consideraba a las empresas de generación eléctrica o de generación de energía nuclear aburridas, eran sectores muy estables que crecían poquito porque la gente siempre necesita electricidad, pero no cambia de un año para otro. Pero ahora esto lo ha cambiado y lo ha convertido en sectores de crecimiento como vemos aquí, que se espera que gane pues hasta 1.180 millones desde los 525 del año pasado. Y no solo eso, para 2027, para el año que viene, la propia empresa ha dicho que va a ganar $31 por acción. Incluso la empresa va a hacer recompras de acciones para que haya menos acciones en circulación y beneficiar a los accionistas. Y tiene aquí además una serie de planes de adquisiciones que pueden aumentar los beneficios hasta un 40% adicional. O sea, de $31 llevarlos a $45 por acción. Y la acción cotiza en la actualidad, como veíamos aquí, a 360.
¿vale? ¿A qué multiplicador sobre beneficios suelen cotizar las empresas eléctricas? Si miráis, es comúnmente establecido, son 20 veces beneficios, ¿vale? Entonces, pues podemos hacer los cálculos de cara al futuro. Si va a ganar $45 con este plan que nos está haciendo aquí, con adquisiciones, con recompras de acciones, una serie de cosas que van a aumentar el valor de la compañía, pues se convierte en una empresa de crecimiento, que el año pasado ganó $11 por acción, este año vemos que va a ganar aquí $23, al año que viene 31 y luego nos está diciendo con este plan adicional que se puede ir tranquilamente a $45 por acción. Está creciendo más que algunas de las compañías más famosas de inteligencia artificial como Google o Amazon o alguna de estas que proporciona servicios de data centers. Además, para ser una compañía eléctrica tiene un ratio de endeudamiento bajo, porque gracias a que años pasados quebró y el sector era totalmente diferente, pues le eliminaron gran parte de esa deuda y tiene un ratio de endeudamiento de 3. Para una eléctrica, menos de 5 es conservador. 3 es el rango medio habitual o seguro y menos de 1 sería ya extremadamente conservador, pero 3 es un rango razonable, porque también tenemos que ver la deuda o el riesgo de las compañías. Entonces, el plan de crecimiento de la compañía es muy sencillo, es beneficiarse de la demanda adicional de los clientes, hacer adquisiciones de empresas más pequeñas de generación eléctrica nuclear que no tienen la escala necesaria, integrarlas para crecer más y además devolvernos dinero a los accionistas, sobre todo vía esas recompras de acciones, para que haya menos acciones de circulación y eso históricamente tiende a beneficiar a los accionistas. Históricamente esta empresa había cotizado de media estos años a 43 veces beneficios. Sin embargo, ahora, con todo el tema del conflicto en Irán, esta distracción que hay, por la valoración ha bajado significativamente, de 43 de media a solo 17 veces beneficios. Como podemos ver aquí, prácticamente está en un rango mínimo de estos años de valoración. Ha habido pocas veces que haya estado respecto a esta valoración más barata que en la actualidad. Entonces, bueno, compañía muy interesante. Vamos a pasar ahora a las empresas mineras de uranio, que son muy interesantes. Lo que pasa es que no hay tantas cotizadas. Antes de pasar a esto, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que tenéis que empezar a invertir por vosotros mismos, que invertir en bolsa tiene riesgo y que yo tengo posiciones en algunas de las compañías mencionadas y podemos vender en cualquier momento sin previo aviso y que además las opiniones que tengamos son nuestras, obviamente subjetivas y puede que no se cumplan, ¿vale? Pero la idea es que aprendáis a invertir de forma gratuita con el canal con contenidos de calidad aplicados a nivel profesional. Ya sabéis que yo empecé siendo inversor privado, luego pasé a vivir de mi capital y fundé luego los fondos de inversión de True Value, que empezamos invirtiendo con muy poco, con 300.000 euros, y en la actualidad pues invierto con 200 millones. Entonces, las personas que vengáis luego a la escuela online, que me habéis preguntado mucho, pero no hay convocatoria, solo las hacemos cuando nuestra agenda nos lo permite, porque nuestra actividad principal es invertir, y de esa forma os podéis beneficiar de decir, oye, estoy en un sitio donde realmente tengo conocimientos que están probados y testeados en el mercado. La compañía que vamos a ver en cuestión es Kazatomprom, ¿vale? Que quizás no os suene, pero es la mayor productora de uranio del mundo, con una cuota de mercado del 22%. La otra única de semejante tamaño que cotiza en bolsa es Cameco, que es una compañía domiciliada en Canadá y que vamos a ver las diferencias con respecto a Kazatomprom, que opera en Kazajistán, que puede que suene un poco muy exótico, pero es una de las compañías más dinámicas de Oriente Medio, que está creciendo, que está aplicando políticas muy liberales. El estilo de impuestos bajos, baja burocracia, y es uno de los países más prometedores de Oriente Medio. Kazatomprom podemos ver aquí que es la cuota de mercado que tiene es enorme. Luego hay otras empresas de extracción de uranio, pero muchas de ellas son de China, Uzbekistán, Rusia y no cotizan en bolsa, un inversor no puede invertir en ellas. Luego está BHP, que sí que cotiza, pero claro, el problema de BHP es que la línea de negocio del uranio es muy pequeña y está dominada por otras materias primas que no aplican para este caso, ¿vale? En este gráfico podemos ver a nivel de países, cuántos de ellos esperan aumentar su capacidad a nivel de reactores. Vemos que la gran demanda va a venir de China, que ya es grande de por sí y espera más que doblar su capacidad hasta 2040, lo cual va a provocar una demanda global de uranio enorme, porque además las minas de uranio que hay en el mundo son muy escasas, las controlan estas pocas compañías y añadir capacidad adicional, como he visto en el gráfico de antes, es muy difícil. La India también prácticamente va a doblar su capacidad. Corea del Sur también va a aumentar bastante su capacidad y ahora mismo en el mundo hay 400 reactores nucleares y hay más de 72 en nueva construcción. Y esto cuando llegue pues van a necesitar más capacidad de uranio. Si vemos aquí
Kazatomprom, esto es muy importante cuando invertimos en empresas mineras, da igual que saquen de la tierra cobre, mineral de hierro, oro, lo que sea. Hay que ver primero el coste total de producción. Si el uranio cotiza a 86, el coste total de producción de Kazatomprom es el más competitivo del mundo, de tan solo $30, comparado con Cameco, que veis que está en 45. Los años de reserva de uranio que tiene la compañía es de 22 años. Esto no significa que pasen 22 años y la empresa desaparezca, que lo he explicado alguna vez. La empresa tiene terrenos donde puede ir explorando nuevas reservas. Lo que pasa es que para que eso se considere una reserva hay que construir la infraestructura, las carreteras, la planta de procesamiento, el tendido eléctrico, el suministro de agua para hacer esa minería. Y en Cameco vemos que incluso tiene menos años de reservas. El rendimiento por dividendo es más alto, es entre el 2,5 y el 4,5, y en Cameco es casi nulo. La deuda neta de la compañía es nula, no tiene deuda, lo cual es remarcable para una empresa de minería, que suele tener que invertir mucho. De hecho, tiene superávit, tiene caja neta. Y Cameco está en una buena situación también. Sin embargo, la valoración a futuro de Kazatomprom está entre 9 y 12 veces beneficio. Aquí pone la IA, un gran descuento, ¿vale? Esto lo podéis hacer en vuestros estudios estos. Hoy en día es súper fácil sin que seáis expertos, ¿vale? De esto también os enseñaremos con una serie de planes formativos que tenemos muy interesantes para los seguidores del canal. Sin embargo, Cameco, dependiendo del día que se observe y demás, está casi 100 veces beneficio. Esto es altísimo, más que otras compañías que hemos visto antes, porque la gente, como cotiza en Canadá, lo ve una jurisdicción más segura, pero la realidad es que Kazatomprom también está remunerando al accionista y tratándole bien, porque te da dividendos y los ha ido aumentando estos años. Y no ha habido mayor problema. Sin embargo, la gente pues, prefiere irse a Cameco a valoraciones altísimas por ese motivo. Afortunadamente, Kazatomprom no hay que irse a la bolsa de Kazajistán, sino que cotiza en la bolsa de Londres, bajo el ticker KAP. Y además cotiza en dólares. Y su producción y sus ventas están en dólares también, porque el uranio es una materia prima global, como hemos visto antes. Entonces no hay el riesgo de divisa local. Y afortunadamente cotiza en dólares para eliminar ese riesgo de divisa que uno podría decir comparado con el tenge kazajo, que es una divisa que a lo mejor no os habéis escuchado mucho. Y esto está empezando a atraer la atención de los inversores porque Cameco empezó a subir mucho antes, pero Kazatomprom pues estaba enrangada aquí en 30 a 40 dólares, pero ya ha comenzado esa tendencia alcista porque cada vez está diciendo la gente, oye, yo quiero invertir en uranio, pero no quiero pagar 100 veces los beneficios anuales, porque tardaría muchísimos años. Si Cameco no crece, tardas 100 años en recuperar tu inversión, no es una tasa de retorno elevada. Y eso no es que esté recomendando o no recomendando Cameco, ¿vale? Pero es la realidad de la valoración. Kazatomprom además ha crecido muy bien estos años. En 2019 ganaba 500 por acción y esto se va a ir este año a 2.500. Ha multiplicado por 5 sus beneficios porque ahora es un nuevo sector más de crecimiento. Y los dividendos que ha hecho, que esto es clave, decir, oye, cuando invierto en países emergentes tengo que ver que me traten bien. En 2019 los dividendos por acción eran de 300 y ahora lo han subido ni más ni menos, este año se esperan 2.000, o sea, ha multiplicado casi por 6 veces la remuneración a los accionistas. Por eso está comenzando a subir en bolsa, sin embargo no ha subido por 6. ¿Cuál es aquí una cosa que no le gusta a la gente? Que las dos principales entidades es el gobierno de Kazajistán. Pero esto también es positivo, que el gobierno controle el 75%, porque significa que no va a hacer nada que le perjudique a ellos mismos. Además, el gobierno todos los años quiere ingresos de esta compañía estratégica. ¿Y qué tiene que hacer para sacar los beneficios de la compañía y pagárselos a ellos? Pagar dividendos. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos acciones, nuestra acción vale igual que la del gobierno, con lo cual también te tienen que distribuir dividendos a ti si el gobierno quiere exprimir esa compañía y beneficiarse de los ingresos que genera todos los años. Por eso el rendimiento por dividendo es bastante alto. El año pasado ha sido de casi el 5% y además va incrementándose todos los años. Y luego los restos de accionistas pues son principales fondos de inversión, comunes o habituales. Y además las perspectivas para este año 2026 vemos que son muy buenas. El año pasado facturó 1.800 y este año van a crecer casi un 20% la compañía, con lo cual por eso se espera que crezca el dividendo y que facture casi 2.200, con unos costes de extracción todavía muy competitivos de 35. Por eso, aunque bajase el precio del uranio, la empresa sigue manteniéndose en beneficios porque tiene costes de extracción pues, de los más competitivos del mundo, aparte de tener las mayores reservas de uranio del mundo. Y aquí podemos ver en TKR, en otra fuente, también la valoración de las compañías. Vemos como CAP está a 16 y aquí Cameco está a esos 100 veces beneficios, lo cual es muy interesante
y habéis descubierto pues, un nuevo sector de uranio, de empresas productoras de energía nuclear. Hemos actualizado de Nvidia, hemos visto los sectores muy interesantes que se van a beneficiar de este nuevo plan económico, que es clave. La gente anda perdiendo el tiempo, el tema del conflicto en Irán se va a pasar, tardará más o menos, pero los mercados ya os están diciendo que están haciendo nuevos máximos, que está prácticamente descontado. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo, darle like porque así os recomienda contenido similar cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, suscribiros al canal para estar al día, o lo podéis compartir con un amigo o con una persona que le interesen estos temas y que quiera aprender, y le estaréis haciendo un excelente regalo con información gratuita de calidad y a nivel profesional. Así que espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.